¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Estudiando Contaduría y Arte Financiero. Estamos transmitiendo para las dos canales, pues obviamente esta información. Obviamente está enfocado para personas que quieren estudiar la carrera de contaduría y quieren saber más o menos pues de qué trata la carrera, si vale o no vale la pena, en fin, muchas cosas vamos a tratar en estos canales. Así es que ya hicimos más contenido, yo te invito sobre todo al canal de Estudiando Contaduría, donde viene pues todavía más información. En esta ocasión el tema que quiero tratar es sobre la enseñanza de la carrera de contaduría. Entonces vamos, yo los enumeré por pasos y puse algunas características que si eres estudiante de la contaduría, tómalo en cuenta. Si eres una persona egresada, tómalo en cuenta. Y si eres una persona que ya pasó algo de tiempo de que egresaste y estás en el campo laboral, también tómalo en cuenta. Muy bien, empezamos por el primero. La contaduría no es solo números. Eso es algo que hay muchos estudiantes del área que incluso muchas de las facultades de la contaduría y administración, la facultad, hagan de cuenta que hay diferentes carreras. Por ejemplo, puede ser obviamente contaduría, negocios internacionales, a lo mejor administración de empresas. Hay muchas universidades que ponen como si fueran tronco comunes. ¿Qué es tronco común? Tronco común es poner materias o asignaturas que no importa si eres administrador, tienes que sí o sí saber también. Si eres un administrador, pues también tienes que saber cosas de la contaduría. Entonces, en ese lapso de elegir qué carrera ahora sí enfocarte, se tiene en mente mucho pensar que la matemática, sobre todo sumar y restar, es lo que va a hacer el contador toda su vida. La verdad es que sí, se requiere matemática para el área de contaduría, sí, somos honestos, sí se requiere, pero es matemática de aritmética y un poco de álgebra, nada más. No vas a necesitar otro tipo del área de matemática. Entonces, realmente no solamente se suma y se resta, también se hacen análisis, criterio y toma de decisiones en el área y en la carrera de contaduría. Pensamiento financiero. Sí se requiere mucho el análisis del pensamiento, el tomar decisiones, porque pues va de la mano cuando haces, obviamente depende del área en el cual tú te vas a establecer, pues requiere saberlo. Entonces, en pocas palabras, no solamente es pura matemática como tal, también es letras, leer. Siguiente, ¿cómo se enseña la contaduría en la práctica? Métodos tradicionales, ves métodos activos. ¿A qué se refiere esto de cómo se enseña la contaduría en la práctica? Bueno, si bien es cierto, dentro de las aulas en la universidad vas a ver, pues sí, teoría. Una ventaja que tiene esta carrera es que muchas veces la teoría la tienes que aplicar, sobre todo en materias de impuesto, por ejemplo. En impuesto, claro que se ve mucha teoría, porque tienes que leer la ley. Entre algunas leyes más conocidas, ley del impuesto de valor agregado, ley del impuesto de la renta, del IEPS, leyes locales, por ejemplo, también relacionadas con impuestos, obviamente nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos y otras leyes, ¿no? Pero estas leyes que estás leyendo, ¿qué crees? Pues también tienes tú que aplicarlas, porque en la ley te dice cómo hacerlo, sobre todo más en el área de impuestos. Entonces, pues sí se requiere. Cuando se refiere a métodos tradicionales y métodos activos, se refiere que si bien es cierto, hay ciertas materias en las cuales es un poquito rudimentario, digamos. Por ejemplo, la contabilidad uno, la materia de contabilidad uno o introducción a la contabilidad. Sí o sí se ve mucho en formatos llamados hojas verdes y que lo haces de forma manual. Y sí, muchos estudiantes preguntan, ¿no? ¿Por qué lo tengo que hacer de forma manual si en la vida real probablemente ya nadie lo haga así? Pero es bueno saberlo para que sepas el origen de cómo se hacen las cosas. Porque ya teniendo un programa, un sistema, tú nada más captura los datos y todo sale en automático. Pero si el sistema no funciona, por algún motivo no se puede pagar la licencia, pues vas a tener que hacerlo de manual. Y es ahí donde usted no va a saber hacerlo, ¿no? Clases teóricas y clases prácticas, esto sí es verdad. En el área de la contaduría, pues muchas materias son teóricas.
como también muchas materias son prácticas o ambas. La mayoría, les digo, la carrera de contaduría, prácticamente un 70% va a ser siempre práctico. Uso de calculadora, uso matemática básica, aritmética, poco de álgebra nada más. Y pues no es tan teórica a lo mejor como historia, por ejemplo, ¿no? O filosofía, ¿no? Importancia del aprendizaje basado en casos, sí, se da mucho en esta carrera hacer casos prácticos. Ya dependiendo de la materia que estás en el momento recibiendo, se hacen muchos casos prácticos. Por ejemplo, en materias contables, obviamente se hace un caso práctico. También en impuestos, también en auditoría. De hecho, en auditoría se hace un caso práctico, como una auditoría real. Realmente casi la mayoría de materias tienen cosas prácticas que sí o sí pues tienes que hacer, ¿no? Entonces, en ese lado, la carrera pues sí está muy bien. Errores comunes al enseñar contaduría, demasiada teoría. Bueno, aquí también depende mucho el maestro, también depende de la materia, pero sí vas a encontrarte con maestros que dices tú, pues la materia se prestaba más para algo práctico. Voy a poner un ejemplo práctico de mi carrera de contaduría, cuando yo la estudié. Había una materia que se llamaba algo así como recurso o integración, administración y recurso, algo así, que era muy enfocada a ver el área de administración enfocado a recursos humanos. Y la maestra que nos tocó, lamentablemente, pues la maestra había un punto negativo que para mi juicio y para mi punto de vista no debe de suceder en una licenciatura, llámese cual sea. Lamentablemente se van a encontrar con maestras feministas y eso es lamentable. Si tú eres mujer y me estás escuchando, no seas feminista, así como si eres un hombre, tampoco seas machista. Todos tenemos las mismas obligaciones y derechos dentro de la legalidad. Enfocándome un poquito al área de contaduría, ya si hablamos de otros términos, se entiende que algunas cosas sí se benefician más a la mujer y al hombre no. Pero hablando un poquito de la carrera y de la materia, uno, la profe era muy feminista, entonces digamos, toda la teoría que ella hacía en el área de recursos humanos siempre estaba enfocada al beneficio de la mujer, nunca mencionaba al hombre. Si un compañero le caía mal, así haya sacado una buena calificación, le bajaba la calificación solamente por ser hombre. Entonces, te vas a encontrar, eso sí es verdad que decirlo, te vas a encontrar con maestros que lamentablemente ponen sus perjuicios, porque cada maestro puede tener su perjuicio sobre un tema, y eso es válido. Somos profesionistas y puede gustarnos o no gustarnos una ley, una regla o algo. Entonces, pues se van a encontrar con ese tipo de maestros o profesoras o profesores. Que hay materias que dices tú, oh, esta materia pudo haber sido más práctica. Entonces la profe la hacía muy teórica, demasiado teórica. No había práctica como tal. Y lamentablemente también te vas a encontrar con maestros que prefieren que el alumno exponga. A mi punto de vista personal, yo es muy raro poner al alumno a exponer. Si lo pongo a exponer es porque el tema ya lo sabe o yo el tema ya lo di con anterioridad. Solamente va a completar la parte que yo le proporcioné con lo que tiene que exponer. Esta maestra, prácticamente toda la materia fue exposición, por lo cual casi no dio clases. Entonces, eso sí puede pasar. Poco vínculo con la vida real. Todas las materias del área de contaduría, la verdad es que son buenísimas. El problema es el maestro a veces o la maestra, que no le dé el vínculo a la vida real, que no lo asocie con la realidad. Por ejemplo, hay materias, por ejemplo, introducción al derecho. El maestro que teníamos nosotros de introducción al derecho, a pesar de que era teoría, literal era teoría de la materia, esa introducción al derecho. Y deja que fuera teoría la materia. El profe también era muy teórico también. ¿A qué me refiero un profe muy teórico? Un profe teórico es aquel que, estando en la universidad, te va a dictar. Yo, por ejemplo, ya ahorita en la actualidad, yo soy maestro, imparto clases en la licenciatura de Administración de Empresas, en la licenciatura de Contaduría, en la Historia del Comercio Exterior y Aduanas y en otras licenciaturas.
Y yo dictar, la verdad no. Si acaso, si llegase a dictar algo, es algo muy breve, pero no literal agarrarme un cuatrimestre, un trimestre o un semestre dictando. Entonces ese maestro siempre dictaba, siempre dictaba. O sea, era demasiado teoría porque dictaba. Pero muy curioso, todo lo que dictaba lo aplicaba mucho a la vida real. O sea, él tenía ese de vincular su materia de introducción al derecho a la vida real y aprendías a pesar de que dictaba, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Falta de ejemplos actuales. Lamentablemente hay maestros que pues no ponen muchos ejemplos que digamos, ¿verdad? No sé si por flojera o no les gusta. Entonces sí te vas a encontrar con maestros, lamentablemente, en la carrera de contaduría, no importa en qué universidad estés, siempre va a haber un maestro que la verdad no va a hacer, como decimos, bien su chamba, ¿no? O bien su profesión. Y que no te va a poner ejemplos actuales, sino ejemplos muy antiguos. Esto se da mucho, sobre todo en materias de economía, que dan ejemplos de las épocas de los años 50, 60, cuando pues ya estamos en el 2026, ¿no? No explicar el para qué de los temas. Esa es otra cosa, error común, que ciertos maestros del área no saben hacer. Que pues te dan los temas, pero no sabes en sí para por qué tengo que aprender eso. Sobre todo cuando hay materias que tú también dices, como que esta materia ¿qué tiene que ver con el área contable? Voy a poner un ejemplo. En las materias que yo llevé, había una materia que se llamaba antropología. Siendo honesto, yo dije, como, ¿para qué quiero saber de antropología en, pues, en mi área de mi carrera? Por fortuna nada más fue un semestre, ¿no? Una materia. Llevaba 8 materias y una de ellas era antropología. No le miraba yo la situación de tenerla. Aparte de que yo no la miraba, pues el maestro tampoco lo hacía, digamos, saber cómo, cuál es la relación que tiene la antropología con la contaduría. Si bien es cierto, la verdad la materia era muy sencilla. O sea, la materia no tenía algo complejo. Pero nunca nos dio como el por qué se relaciona. O sea, cuál es el objetivo de yo llevar antropología. Ya ahorita ya más de grande y a la vez ya haber egresado, creo que al maestro le faltó relacionar la antropología con la contaduría. ¿Y cómo se relaciona? Simplemente la antropología es el estudio social de las culturas, de las personas en un territorio. ¿Cómo lo enfocas a la contaduría? La relación que tiene de que cada persona, tanto física como persona moral, va a crear cuestiones económicas. O sea, de esa manera pudo haberlo el hecho, ¿no? Pero bueno, él no lo hizo y bueno, esos errores comunes que va a pasar cuando te quieren enseñar contaduría. Siguiente, el miedo de los estudiantes a la contaduría. Uno, ansiedad matemática. Si eres estudiante, obviamente, de la carrera de contaduría, lamentablemente sí. La matemática, y no solamente en contaduría, en otras carreras es lo mismo. E incluso que también doy clases en la secundaria, también matemáticas. A la gente no le gustan las matemáticas. Y se entiende por qué no te gustan. Lamentablemente, no se está enseñando bien la matemática, no en la universidad, en la preescolar y en la primaria. No se enseñan de forma correcta. Y si se enseñan de forma correcta, lamentablemente el estudiante no sigue aprendiendo por sí solo. La mayoría de los estudiantes de primaria, tal vez de secundaria, van a la escuela porque tienen que ir. Vaya, todavía no ven la realidad de que es algo bueno que les va a servir para un futuro. En cambio, en la universidad sabes que es para un buen futuro, pero ya vienes con el estigma de, no, es que es matemáticas, no sé. Súmale que, por ejemplo, en preparatoria, ya dependiendo de la escuela, pues hay matemáticas difícil, ¿no? Derivadas, por ejemplo, trigonometría, hacer demostraciones. Entonces, pues mucha gente que no le gusta la matemática, le pone este tipo de matemáticas, pues no le va a gustar. Y tienen la ansiedad de que, pues, en el área de contaduría, pues la matemática, pues van a fallar. La verdad es que matemática se ve poco, sí se relaciona, obviamente, pero no es algo que no puedas hacer. Mi recomendación entonces, ¿qué sería? Si eres estudiante de la contaduría, pues es muy sencillo, para que te pongas ahora sí que al tiro de la matemática,
Apréndete las tablas de multiplicar, del 1 al 10 mínimo. Un poquito que hagas sumas, restas, divisiones y multiplicaciones de la matemática básica, que lo hagas de forma manual, no usando la calculadora, como una forma de aprendizaje para cuando llegues a la carrera, tú ya sepas hacerlo, porque al final vas a utilizar calculadora. Entonces, eso sería. Y dos, buscar como lógica de la matemática. Es lo único que se requiere. Prejuicios sobre la carrera. ¿Qué prejuicios hay sobre la carrera de contaduría? Bueno, que se gana poco. Hay personas que creen que un contador gana poco. La realidad es que depende mucho de la persona. Obviamente hay empresas que te van a pagar poco, pero también hay empresas que te van a pagar bastante bien. También ver qué actividad o qué rubro te quieres empeñar. Hay unas mejor pagadas, la verdad, y otras, la verdad, pues no bien pagadas. Entonces hay un prejuicio sobre el contador con respecto a ese tema. También lamentablemente hay prejuicios más relacionados que los contadores son corruptos, así como los abogados. Lamentablemente hay de todo, hay muy buenas personas y también malas personas, pero tú siendo estudiante no vas a hacer eso, obviamente. ¿Cómo el docente puede motivar o desmotivar? Esto es algo que la verdad sí pasa en las carreras de contaduría y esto pasa en cualquier universidad, no necesariamente la mejor universidad o la peor universidad. Tiene que ver mucho los maestros que te toquen. Yo siendo en su momento estudiante de la carrera, la verdad había muy buenos maestros, también podría decir que malos maestros, o maestros que no eran ni tan buenos, pero tampoco eran tan malos. Obviamente cada maestro tiene su forma didáctica de enseñar la materia que se les enseñó. Algunos son más prácticos, otros son más teóricos, prácticos teóricos, hacen casos prácticos, otros hacen cosas muy diferentes, otros en el aula, otros en un laboratorio, otros, digamos, a pie de calle, por ejemplo, utilizando recursos como la computadora, como rotafolios, en fin. Aquí sí depende cada maestro su forma de enseñar, pero deben de ser maestros que por lo menos te motiven a seguir estudiando la materia y a seguir estudiando la carrera. Ejemplos. Yo les voy a decir algunos ejemplos. Cuando estaba en universidad, yo llevé una materia que se llamaba Administración Pública. Y el maestro era muy práctico, la verdad. Era un maestro que realmente no dejaba tareas, era muy rara vez que dejaba una tarea. Y él era más de hablar el tema de lo que él tenía que decir. Y de vez en cuando te dejaba libros para que leyeras enfocado al tema. Esa era su forma de dar la clase. Pero era un poquito del típico de voy a preguntar. Entonces preguntaba, o sea, a varias personas. Y si no sabías, no es que te regañara, pero sí era como que te daba a entender, tienes que echarle ganas, bla, bla, bla. Pero era, no sé si se dan cuenta que hay maestros como que te preguntan, pero parece como que casi, casi te quieren poner menos, ¿no? Más o menos tenía ese porte de hacer las cosas ese maestro. Entonces, lamentablemente, hay alumnos, bueno, compañeros en su momento cuando yo estaba en la universidad, que pues no tienen a lo mejor la fuerza mental de soportar personas que suelen hablarte como muy fuerte, porque vas a encontrarte con maestros o maestras que hablan fuerte y no porque estén enojados, sino es su forma de ser como personas y como maestros. Entonces, pues la compañera, una de las compañeras, te voy a mandar un saludo a Regina. Regina de repente estuvo nomás 2 clases con el profe, nos daba la última hora, recuerdo, y ya la tercera hora que nos iba a dar de la semana, dijo yo ya me voy. Y todos, bueno, no todos, pero los que estábamos cerca de ella, así como, no vas a entrar a la clase. No, es que ya di de baja esa materia. Ah, caramba, ¿cómo que la diste de baja? Y es que no se sentía cómoda con el maestro, o sea, le hizo sentir miedo. Créeme que el maestro ni siquiera se enteró. O sea, se enteró que fue dada de baja, pero no preguntó por qué, ni nada por el estilo. Al final la compañera, para no perder, digamos, una materia, creo que adelantó una, pero en la tarde iba otra materia diferente. Entonces puede pasar. Otro ejemplo de desmotivación, había un maestro, el profesor Eduardo,
ese profe era muy estricto. Nos daba la materia de métodos, se llamaba algo así como métodos perpetuos o algo así, que era, pues sí, era muy contable, utilizando el método analítico o el perpetuo y las tarjetas de costos, costo promedio, PEPS, WEBs. Esa era como toda la materia. O sea, era práctica, prácticamente, ¿no? Entonces el maestro la verdad que era muy estricto. De hecho, las primeras clases, lo primero con lo que empezó fue con el tema de las tarjetas de almacén. Y era un poco muy rápido, se iba muy rápido. Te enseñaba ejercicio y actividad. Y lo que tenía él que si tú no entregabas una actividad, por ejemplo, si iba a dejar 3 actividades, tú no entregas la primera, pero las otras dos, si las haces, no te las va a aceptar hasta que hagas la uno. Y si no la haces, no te va a aceptar nada. Ese era lo tal vez un poquito malo a lo mejor, digo, ya cada quien califica, volvemos a lo mismo, cada maestro te va a calificar diferente. Entonces, yo dije, ay caramba, va a estar complicado. Incluso a veces, yo la verdad, ahí sí no comparto de los maestros que les interesa el tiempo. Se van a encontrar con maestros que les interesa el tiempo, que seas rápido. Con todo el respeto que se merecen sus colegas, están muy mal. Los alumnos no se deben de medir por el tiempo o la entrega del tiempo de la tarea o la actividad. O sea, sí hay un tiempo de entrega, pero no porque tú lo entregaste primero, vas a ser mejor. Ejemplo, voy a recibir la tarea, una semana tienen para entregarme la tarea, punto. Tienen una semana, la puedes entregar desde el primer día que la dejé o hasta el último día que es la fecha. No te va a hacer más, no te va a hacer menos si me la entregas, mientras que la entregues, obviamente, en la fecha indicada. Eso debería de ser correcto, sí. Pero el maestro cuando era en clase, que era un ejercicio de clase, era en el momento. Y lo peor es que si a los primeros 8 les califico, y si no de los primeros 8, te la Pérez Prado. Así era este maestro Eduardo. O sea, te la Pérez Prado, es decir, no me importa si lo hiciste después, ya no te lo voy a aceptar. Si eres un maestro, si tú eres un maestro que me está escuchando y eres así, con todo el respeto, la porra te saluda, compa. La porra te saluda, mi compa. Eso no se hace. Entonces, este maestro era así. Y muchos de mis compañeros estábamos en segundo semestre. Todavía estaban para tener la opción de seguir con la contaduría o irse a administración. ¿Y qué creen? Muchos compañeros, al ver la actitud del maestro, pues se iban a administración. En cuanto se terminó la materia, ya en el tercer semestre tenías que elegir, ¿vas enfocado a la contaduría o vas enfocado a la administración? No, pues muchos a la administración por este maestro. Lamentablemente sí pasan esas cosas. 5. La importancia de la ética en la enseñanza notable. Perdón, en la enseñanza contable. Responsabilidad del contador. Cuando ustedes son estudiantes, muy pocas veces se le da importancia a la materia de ética. De hecho, lo ven como, es ética, es teórica. Sí, 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 es teórica. Pero no le dan la importancia porque a lo mejor muchos todavía no siguen trabajando o trabajan pero no tienen un puesto importante. Pero ya cuando tienes un puesto importante, te das a la tarea de saber que esas cosas sí suceden. Lamentablemente, como le pongo aquí, fraudes y malas prácticas. En la vida real, lamentablemente, estas cosas sí suceden. Sí suceden que personas que ni siquiera están estudiadas, simplemente son empresarios, son a lo que le llaman emprendedores, o personas que por alguna razón necesitan y requieren un servicio contable, o no solo contable, puede ser de seguridad social, laboral, de nóminas, de lo que sea, creen que es fácil pasarse la ley. Y el problema es que se quieren pasar la ley, pero no que se la quieran pasar ellos, más bien tú te la pasas y a mí me haces el trabajo que yo te pido. Me tocó a mí, por ejemplo, ver de una persona una vez que dijo que quería hacer un negocio de estética, una estética. Y me dijo así de forma general que qué requisitos ocupaba. Y ya yo le dije, pues ocupas darte de alta ante la autoridad, estos documentos vas a ocupar, vas a rentar o que, no, que pues me gustaría rentar. Y ya más o menos le dije qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y me dijo, hay forma
de literal evadir impuestos, o sea, no quiero pagar impuestos. Pero me lo dijo de una forma más bien de no quiero hacerlo, no quiero, y quiero buscar manera de hacerlo de manera diferente, ¿no? Obviamente, cuando me dijo eso, la verdad, hasta flojera me dio ya darle la consultoría. Porque dije, si ahorita ya está pensando en evadir, en decir, en pagarlo menos, en buscar la manera en que casi la autoridad no lo vea, va a ser un mal cliente. Entonces sí hay ese tipo de cosas. También me tocó como trabajador de un despacho, hay personas que los que trabajan en despacho pues también le roban al mismo despacho. Había uno que se llamaba Julio, si me está escuchando pues la porra te saluda Julio. Él se robaba literalmente el dinero de los viáticos que nos daban a nosotros. No nos decía nada y siempre nos mandaba por nuestra cuenta a hacer el trabajo. ¿Cómo lo supe? Porque yo vi los documentos donde decía tu nombre y cuánto dinero tenías tú para poder gastar para la comida, para el transporte, porque a veces te mandaban lejos de la ciudad, pero él no nos decía. Entonces él se quedaba el dinero. Entonces sí, lamentablemente pasan esas cosas. Y obviamente pues en el aula pues debe de haber buena conducta, obviamente ser buenas personas y respetar, no importando género, ni tampoco creencias religiosas o también el estatus, porque sí, en la universidad te vas a encontrar con personas que pues sí, tienen dinero, la verdad, eh, luego se ve por su ropa, por las cosas que tienen o incluso por la computadora o la laptop que tienen, como hay quienes van a batallar porque no comieron, o incluso hay papás, ya son padres y están estudiando la carrera de contaduría, o ya incluso tienen hasta nietos, ¿no? O personas de tercera edad que estudian la carrera de contaduría, o incluso también lo contrario, el más jovencito que no sabe nada, que ni siquiera ha trabajado en su vida, pero ya está estudiando la carrera. Entonces vamos a continuar con el número 6. Muy bien, contaduría y realidad laboral. Es otra, pues así que pregunta que se puede hacer el estudiante, incluso también al egresar. Pongo aquí, por ejemplo, ¿qué se enseña? Es lo que se usa en el trabajo. Una ventaja que tiene la contaduría es que sí, prácticamente yo diría que un 90%, obviamente depende de tu plan de estudios, prácticamente sí se aplica en lo laboral. Y por ahí un 10% que a lo mejor tienes materias o asignaturas que son relacionadas con el área o incluso no tienen nada que ver con el área como tal, pero bueno, por alguna extraña razón, pues las ponen ahí. Voy a hablar en mi caso, una de las materias que pues yo no le vi mucha, o sea, no es que no sea importante, claro que es importante, pero creo que eso teníamos que aprender desde la prepa o tener el sentido de escribir correctamente. Hay una materia que se llama comunicación oral y escrita y esa estaba dentro como una materia obligatoria. En lo particular, o sea, está muy bien que uno sepa escribir correctamente, pues vas a ser un contador público, vas a ser un profesionista y ocupas pues escribir correctamente, así como desarrollar la habilidad de hablar correctamente. Pero siento que eso ya uno lo tendría que saber, digamos, desde la prepa, o como les comentaba en transmisiones anteriores, tomar algo adicional que te va a ayudar, como habíamos comentado el Excel, ¿no? Después, brecha entre la escuela y la empresa. Bueno, obviamente cuando eres estudiante, una ventaja que también tiene esta carrera es que tú puedes trabajar prácticamente desde el día uno. Tú desde el primer día que tienes en la universidad, tú puedes ir ya sea un despacho, que normalmente los despachos aquí son buenos para eso. De hecho, es lo recomendable. Antes de trabajar en una empresa tal vez, siempre trabaja en un despacho y preferentemente contable. Por lo menos para practicar, si lo quieres llamar así. ¿Por qué? Porque el despacho contable ves mucho tipo de contabilidad. Y sí, hay que decirlo, la contabilidad
Es uno de los más fuertes de la contaduría, junto con el área de impuestos. Entonces, si se puede, desde el primer día ya puedes buscar trabajo. Sí, obviamente se va a entender que no vas a saber ciertas cosas. De hecho, puede ser un poco drástico decir, pero hay personas que no estudiaron, obviamente, contaduría, y por alguna razón llegaron a un despacho contable y saben más que un egresado, y ni siquiera tienen una carrera profesional, porque hay que ser honestos, sí, la verdad que la carrera de contabilidad, la materia como tal, sí tiene ciertos conocimientos que cualquiera lo puede hacer, o sea, realmente cualquiera. Sí hay partes de la contaduría que, bueno, sí o sí ocupas un título como tal, ¿verdad? Entonces, sí hay oportunidades y creo que hay mucho campo laboral en esta carrera, pero también hay mucha demanda. Habilidades que más se requieren, bueno, ya les había comentado, uso de la computadora, softwares, programas, preferentemente contables y administrativos, obviamente saber comunicarte de manera oral, de manera escrita, sí es bueno, no es lo recomendable, ir a un curso de ortografía, y no solamente ir al curso de ortografía, sino aplicarlo, porque sí, también se trata mucho de redactar. También hay áreas de la contaduría que son de redactar, estar escribiendo. Entonces sí se requiere ese tipo de habilidades, entre algunas otras. Número 7, actualización constante del docente. Esto va enfocado un poquito para los maestros, pero también como estudiante. Actualización constante del estudiante, del maestro, obviamente del contador. Cambios fiscales y contables. Eso es algo que siempre va a cambiar. Son de las áreas que más cambian. Prácticamente cada año siempre hay un cambio fiscal, un cambio contable. Entonces sí es importante estar siempre al día referente a este tipo de materias. Normas, leyes y tecnología, obviamente sigue cambiando. Y el reto de no quedarse atrás, pues muchos egresados, sobre todo se da ya cuando son egresados, terminan la carrera e incluso encuentran un buen trabajo o están en un buen trabajo, pero ya no quieren estudiar, porque a lo mejor sí ganan, digamos, lo suficiente, pero prefieren quedarse ahí. Yo la verdad les recomiendo no quedarse con la pura licenciatura. Sí les recomiendo de una maestría a un diplomado, primero yo les recomiendo diplomados. La maestría yo la dejaría un poquito más para adelante, cuando ya tengas una experiencia mínima de 10 años, 5 años, para ya aplicar para una maestría. Y muchos dirán, pero no es mucho tiempo perdido, porque imagínate, terminas la carrera universitaria. Yo les acabo de decir que en 5 o 10 años piensen estudiar maestría, no en el momento en que terminan. ¿Esto por qué lo digo? Muy sencillo. Si probablemente eres un estudiante de la carrera de contaduría y desde el primer día de que iniciaste la clase ya estabas inmerso en todo el área, probablemente valga la pena terminar la carrera y seguir con una maestría, porque ya tienes la experiencia. Pero muchos estudiantes no. Apenas cuando egresan o cuando empiezan a hacer algunas prácticas, apenas estás tomando conocimiento. Y meterte en una maestría donde no sabes ni de qué o a qué área te quieres desempeñar no tiene mucho sentido. Tiene más sentido cuando ya trabajé el área tal, ya trabajé el área tal, me gustó, no me gustó, me parece muy buena, no me parece, y ya con eso te das una idea de qué maestría es la que más se apega a lo que tú haces. Yo recomiendo primeramente diplomados o cursos. 8. Uso de tecnología en enseñanza y contaduría. Software contable es el, como dicen, el pan de cada día. Normalmente el más comercial es Compact o Coin, pero hay muchos más. Excel como herramienta clave, ya lo había comentado y lo he comentado muchas veces, el Excel pues sí es importante. Plataformas digitales y simuladores. Entonces todo esto debemos de aplicarnos todos los que son contadores y estudiantes. Más si eres estudiante porque tienes la oportunidad de que si te equivocas no pasa nada. Obviamente como egresado y como obviamente ya como un contador, no deberías de equivocarte ante el cliente o ante el personal que está a tu cargo, ¿no? 9. Enseñar contaduría a distintos niveles.
Pero eso está enfocado un poquito más si te quieres dedicar un poco a la docencia. En cualquiera de los tres niveles, de acuerdo a su conocimiento, pues se tiene que enseñar y adaptarse. Evaluación en contaduría, exámenes tradicionales, proyectos prácticos y evaluar comprensión o memoria. Esto va enfocado un poquito a los estudiantes del área de contaduría. Depende mucho de tus maestros o maestras, cómo les guste evaluar. Exámenes tradicionales, pues son los típicos de pues preguntas abiertas combinada con preguntas de opción múltiple. Sí depende un poco la materia que estás tú llevando a cabo, porque sí es verdad, hay materias que a lo mejor, por ejemplo, si son de contabilidad 1, contabilidad 2, de costos, pues se van a ir más prácticos. Pero a lo mejor si es auditoría, si es a lo mejor mercadotecnia, derecho, no sé, mercantil, derecho corporativo, suelen ser más teóricos. Entonces, eso siempre va a seguir el examen tradicional. Algunos maestros pues manejan el oral. Proyectos prácticos. Esto se da muchísimo en la carrera. Prácticamente llevar a cabo lo que vistas en teoría en la práctica. Y esto la verdad creo que son de las mejores cosas como para evaluarte. Evaluar comprensión o memoria pues sería lo ideal, ¿verdad? Que te evalúen por lo que comprendes, no tanto por la memoria. Yo creo que hay ciertos artículos que sí un contador debe de saber sí o sí. Eso sin duda es bastante, digamos, que debe de tenerlo en consideración que sí debe de memorizar, entre comillas, ciertos fundamentos, ciertos principios. Pero muchas cosas son de comprensión y aplicación. Pero como estudiante, pues sí, lamentablemente va a haber maestros que a lo mejor, pues digas tú, híjole, quiere que me aprenda, se me ocurre, por ejemplo, la ley de ICR. Voy a comentar una vez que, bueno, esto lo vi más bueno, en una materia, hay un maestro que decía que literal, si te aprendías de memoria, ojo, te aprendías de memoria el índice de la ley del impuesto sobre la renta, o sea, el índice, no los artículos como tal. Él nomás quería que tú te aprendieras el índice. Por ejemplo, disposiciones generales, capítulo 1. Luego, ¿qué es el título 1? Y así. Para él eso le daba mucha importancia, que aprenderse como tal el artículo. Cada maestro suele ser un poco diferente, ¿no? Dos, el rol del docente en contaduría. Esto va más enfocado si quieres ser maestro, más que transmisor de información, acompañamiento académico y formación integral del estudiante. 12, contaduría como carrera con impacto social. En empresas, gobierno, educación, transparencia y rendición de cuentas, entre algunas cosas que como contador pues se requiere y pues es de interés. Y 13, lo que no se habla al enseñar contaduría, frustración del estudiante, curva de aprendizaje y distracción escolar. Lamentablemente tú cuando estás en la carrera pues va a haber muchos compañeros o compañeras que lamentablemente pues no, como dicen coloquialmente, no dan el ancho, ¿no? Hay que buscarlos ayudar si se puede, si no pues ni modo, ¿no? Tampoco no podemos detenernos por ellos. Esto de la distracción escolar puede ser por muchas causas. Si son causas un poquito más de cuestión económica, bueno, no puede hacer nada. Pero si es porque él no le gustó, o yo creo que es válido también decir, no me gustó la carrera. Yo en lo particular, si ves que de plano, porque se vale decir, la verdad no me gustó, que sea en los primeros semestres. Pero si tú ya vamos a suponer, si tu carrera se termina en el octavo o noveno, y vas en séptimo o en sexto, yo la verdad te recomiendo terminarla. Aunque no te guste, termínala ya. Pero si vas en primero, segundo, todavía tercero, pues se vale, se vale. Igual haces equivalencias en otra facultad de las materias que tienes. 14. ¿Cómo hacer la contabilidad interesante? Ejemplos cotidianos, casos reales, juegos financieros y simulaciones. Esto va enfocado a que tanto estudias así como el maestro que te dé clases pues lo haga así. 15. Mensajes claves para futuros contadores, que ya sería como el último. Constancia, hay que ser constantes también como estudiantes. Tener disciplina, sin duda se requiere disciplina. Importancia del razonamiento, aquí es muy importante pensar y analizar. Y al final pues dar resultados. Y pues tener una ética profesional. También como estudiante se debe tener una ética profesional.
Entonces, pues son de alguna manera 15 puntos importantes de la enseñanza de la carrera de contaduría. Si tienes dudas o preguntas relacionadas con la carrera de contaduría, me las puedes dejar y pues en otra transmisión, pues contesto. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.